Nuestra sección de salud con el patrocinio de Dr. Hernando Vargas Uricoechea, médico internista, endocrinólogo, magíster en epidemiología, calle 16 Norte 627, teléfono 820-4382, celular 321-644-7040, Clínica Palmares, pensando en ti. Amigos, bienvenidos nuevamente a nuestra sesión de salud. Hoy vamos a hablar de una enfermedad también muy prevalente en la población general, como es la enfermedad tiroidea en la tercera edad. Bienvenidos. Bueno, los cambios que se presentan en la glándula tiroidea a partir de la tercera edad, y por definición la gran mayoría de los textos dicen que la tercera edad empieza después de los 70 años, aunque para algunos empieza a partir de los 65 años. Existen unos cambios que son muy naturales, tanto morfológicos como funcionales en la glándula. Es probable que en alguna población la tiroides vaya aumentando de tamaño con el tiempo, es posible que eso pueda ocurrir. En otras poblaciones la tiroides generalmente tiende a reducirse de tamaño con el tiempo y pueden existir la presencia de nodulaciones o presencia de pepitas o bolitas al interior de la glándula tiroidea, las cuales pueden tener un componente tanto quístico, que es líquido, como sólido o mixto, tanto quístico como sólido. Entonces la glándula tiroidea puede tener cierto tipo de alteraciones tanto desde el punto de vista funcional como morfológico. Además, desde el punto de vista funcional, los niveles de hormona tiroidea generalmente tienden a disminuir a lo largo del tiempo, y la razón fundamental está básicamente especificada y basada en el hecho que a medida que nos vamos envejeciendo, la tasa metabólica, el metabolismo basal de cada uno de nosotros va disminuyendo. Entonces parece ser una respuesta bien adaptativa de la glándula tiroides a los cambios naturales en el metabolismo que vamos presentando a medida que nos vamos envejeciendo. La enfermedad tiroidea en la tercera edad realmente no difiere mucho desde el punto de vista patrón diagnóstico que en el paciente mucho más joven. Realmente, cuando se está evaluando el funcionamiento tiroideo en la tercera edad, uno, a partir de un valor de hormona estimulante del tiroides o la llamada y famosa TSH, junto con un valor de T4 libre y ocasionalmente la titulación de anticuerpos antitiroideos, es suficiente para poder establecer cuál es el funcionamiento o la base funcional de la glándula tiroidea en ese momento en un paciente en particular. Ocasionalmente la realización de una gammagrafía o ecografía, que más adelante hablaremos al respecto, puede complementar el espectro de la forma como está funcionando la glándula tiroidea y obviamente la morfología que está presentando en un momento determinado del tiempo. La ecografía y la gammagrafía tiroidea son pilar fundamental en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la enfermedad tiroidea, no solamente del paciente de la tercera edad, sino también del paciente joven, incluso en el paciente, en el infante, en el puber y en el adolescente. La ecografía tiroidea ha cambiado el enfoque diagnóstico de la enfermedad tiroidea, ya que permite conocer la morfología glandular y permite en algunos casos establecer la misma funcionalidad de la glándula, específicamente cuando se está evaluando la parte nodular tiroidea o la presencia de nódulos tiroideos. Los nódulos tiroideos se establecen como una lesión discreta que realmente es muy diferente del tejido que lo circunda. Para hacerme entender, es más o menos la presencia de unas bolitas o pepitas que pueden tener ciertas características morfológicas que apuntan o no a la presencia de malignidad. Pero la realización de una ecografía hace parte fundamental dentro del estudio fisiológico y morfológico de la glándula. La gammagrafía tiroidea nos habla específicamente de funcionamiento glandular y ocasionalmente de morfología glandular. No hace parte de primera elección en el estudio inicial o en la batería inicial cuando uno está tratando de establecer algún tipo de funcionamiento o morfología glandular, pero hace parte también del armamentario terapéutico del cual disponemos para el estudio de la glándula tiroidea. La diferencia de la ecografía con la gammagrafía es que la ecografía, para detectar, por ejemplo, alteraciones morfológicas o anatómicas de la glándula, es mucho más sensible y específica que la gammagrafía. Tiene una cantidad de irradiación a la glándula y corporal total realmente muy bajita, a diferencia de la gammagrafía, que puede utilizar algunos radioisótopos como el pertecnectato de tecnecio y el yodo 139 o el yodo 123 en los sitios donde se puede disponer. Pero ambos métodos diagnósticos realmente le permiten a uno establecer el funcionamiento y la parte morfológica o anatómica de la glándula tiroidea. Específicamente, con mayor razón y con mayor frecuencia se solicita la ecografía sobre la gammagrafía tiroidea. La enfermedad tiroidea es una enfermedad que también depende de la edad.
además de otro tipo de variables, la edad como factor no modificable del ser humano también influye en la prevalencia de la enfermedad tiroidea. No es ningún secreto que a medida que nos vamos envejeciendo, la presencia de hipotiroidismo se va haciendo más prevalente en la población. Si uno compara, por ejemplo, en personas desde el rango poblacional, cada 5 años, por ejemplo, de 0 a 5 años, de 5 a 10 años, de 10 a 15 años y así sucesivamente, las personas a partir de los 40 años tienen mayor prevalencia de enfermedad tiroidea. Esa prevalencia de enfermedad tiroidea está más enfocada a la presencia del hipotiroidismo, específicamente en mujeres. Existen varias teorías, hipótesis que plantean el por qué la mujer tiene mayor prevalencia de enfermedad tiroidea que el varón. Pero a medida que nos vamos envejeciendo, tanto el hombre como la mujer, es decir, que independientemente del género, la edad es un factor que predispone a la presencia de enfermedad tiroidea, específicamente el hipotiroidismo. El hipertiroidismo también es frecuente, pero no varía mucho la frecuencia del hipertiroidismo en el paciente de la tercera edad respecto al paciente mucho más joven. La enfermedad nodular tiroidea sí es más frecuente en poblaciones de mayor de 60 años, porque específicamente esos cambios morfológicos que previamente habíamos comentado, al ser mucho más prevalente, aumenta la probabilidad y la frecuencia de enfermedad nodular en la tercera edad. Además, se plantea también que existe cierta deficiencia de yodo en muchas poblaciones en personas después de los 60 años y eso pudiera teóricamente predisponer a la presencia de enfermedad nodular tiroidea. La presencia del cáncer tiroideo también tiene cierta prevalencia en la tercera edad. El problema es que no necesariamente hay que buscarlo. De forma obligatoria, de forma intencionada, no hay que buscar la presencia de cáncer tiroideo en la población de más de 60 años, pero en aquellas personas que tienen crecimiento tiroideo y que tienen nódulo tiroideo, existe la obligación de buscar la presencia de malignidad dentro de esos nódulos tiroideos. Y si estoy diciendo que la presencia de enfermedad nodular tiroidea es mucho más prevalente en la población de más de 60 años, también es lógico pensar que la prevalencia o la frecuencia de enfermedad tiroidea maligna también va a ser un poquito más frecuente en la población mayor de 60 años. Entonces, la enfermedad nodular tiroidea, la enfermedad funcional tiroidea como el hipo y el hipertiroidismo son enfermedades altamente prevalentes a medida que nos vamos envejeciendo. El cáncer de tiroides es un cáncer que, si bien no hace parte de los 3 o 4 primeros cánceres a nivel mundial, sí es un cáncer que tiene una importancia fundamental en la vida del ser humano. A medida que nos vamos envejeciendo, por la presencia de mayor cantidad de nódulos tiroideos, por el aumento en el riesgo de presencia de malignidad a partir de la edad, pues obviamente vamos a encontrar mayor cantidad de enfermedad nodular tiroidea maligna en la población de la tercera edad. Es relativamente frecuente. En Colombia no tenemos datos muy concretos al respecto, en Latinoamérica tampoco, pero a nivel mundial se encuentra una tendencia que dicho cáncer se hace más prevalente en la población de más de 60 años y seguramente la razón fundamental es que a medida que nos vamos envejeciendo, precisamente se va haciendo más frecuente la enfermedad nodular tiroidea y el hecho de tener ya nódulos tiroideos nos aumenta la probabilidad de malignidad dentro de la glándula. Entonces, la presencia de cáncer tiroideo realmente sigue siendo prevalente en la población general y sigue siendo probablemente más prevalente en la población mayor de 60 a 65 años. La enfermedad tiroidea en la tercera edad depende del enfoque y depende del diagnóstico que tenga el paciente. En el paciente con hipotiroidismo hay que tener mucho cuidado en la forma y en la manera como se suministra el suplemento con hormona tiroidea. Hay pacientes, hay abuelitos que son sumamente sensibles a la aplicación o a la colocación de hormona tiroidea. En algunos casos se pueden presentar cuadros de taquiarritmias o de palpitaciones, de aumento en la frecuencia cardíaca que necesitan incluso hospitalización y que incluso pudiera llevar en casos extremos a la muerte. Esos pacientes de la tercera edad que necesitan tratamiento con hormona tiroidea, usualmente se empieza con dosis muy bajitas del medicamento y se va ajustando dependiendo del valor de la TSH, que es el punto de parámetro más importante que tenemos para hacer el seguimiento en el tratamiento del paciente con hipotiroidismo. Básicamente, el tener cuidado, el tener una especie de estado del arte, tratando de no hacer daño como primera medida cuando se empieza el tratamiento con hormona tiroidea e ir titulando el valor de la hormona tiroidea que se está suministrando de acuerdo al nivel de la TSH es la clave del éxito. El paciente con hipertiroidismo depende de la causa del hipertiroidismo. Si el problema es funcional de la glándula tiroidea, es un problema per se de la glándula. Por ejemplo, un hipertiroidismo causado por una enfermedad llamada enfermedad de Graves-Basedow. Existen varias opciones de tratamiento. Existen medicamentos tomados como el metimazol o el propiltiuracilo. Existe el tratamiento con yodo 131 que básicamente lo que origina es una fibrosis dentro de la glándula, destruye la glándula. Y existe el tratamiento quirúrgico
Las tres opciones de tratamiento son totalmente válidas, son totalmente adaptables y fáciles de acceder en nuestro medio, y que es el médico tratante el que tiene que determinar cuáles de las tres estrategias de tratamiento o incluso la combinación entre ellas origina el mayor beneficio en el paciente. El tratamiento quirúrgico generalmente se reserva para aquellos pacientes que tienen alguna contraindicación para el tratamiento medicamentoso o el tratamiento con yodo 131. Entonces, usualmente el hipertiroidismo, cuando es susceptible de tratamiento con yodo o quirúrgico o tratamiento con antitiroideos, tiene que ser especificado por el especialista al respecto. El tratamiento ya de la enfermedad nodular tiroidea, específicamente el tratamiento quirúrgico, se reserva para aquellos pacientes que tienen enfermedad nodular tiroidea a los cuales se le ha realizado una biopsia de dicho nódulo y esa biopsia de dicho nódulo ha demostrado sospecha de malignidad o definitivamente malignidad. En esos casos siempre toca sopesar el riesgo-beneficio de someter a un paciente de, digamos, 80, 90 años a un procedimiento quirúrgico para tratar de solucionar un problema maligno en la tiroides. Siempre es el médico tratante el que tiene que dar el consejo definitivo y la conducta definitiva de cuándo operar o cuándo no operar. El cáncer de tiroides bien diferenciado usualmente responde muy bien a la terapia, tanto quirúrgica como con yodo radioactivo, como con el tratamiento medicamentoso a partir de la hormona tiroidea que ya previamente habíamos comentado. Pero no todos los pacientes se benefician. Hay pacientes octogenarios de más de 80, de más de 90 años que sabemos que tienen cáncer de tiroides y que por la baja letalidad que tiene dicha tumoración, dicha malignidad, hay algunos pacientes que no son candidatos a tratamiento quirúrgico porque muchas veces el tratamiento quirúrgico no cambia el pronóstico de dicho paciente y tampoco generalmente va a prolongar más allá la vida de un paciente de más de 90, 95 años. Eso obviamente depende del estado basal del paciente, de la actividad del paciente, del estado mental del paciente, de qué tanto la familia esté alrededor del paciente y obviamente de las enfermedades o comorbilidades de base que pueda tener el paciente en un momento dado. Amigos, espero que les haya gustado el tema de hoy de la enfermedad tiroidea en la tercera edad. Estaremos en nuestra página en YouTube para todos aquellos que quieran escribir comentarios, preguntas, dudas, sugerencias con relación a la etapa de educación médica continuada para nuestros pacientes y para la población general. Hasta la próxima y muchísimas gracias por su atención. Nuestra sección de salud con el patrocinio de Dr. Hernando Vargas Uricoechea, médico internista, endocrinólogo, magíster en epidemiología, calle 16 Norte 627, teléfono 820-4382, celular 321-644-7040, Clínica Palmares, pensando en ti.